Así que gracias por estar aquí. Tenemos aproximadamente 40 minutos para resolver el misterio de la existencia. Así que, sin perder el tiempo, voy a empezar a hablar con Swami G. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y daré una introducción muy breve y luego comenzaremos. Bien. ¿Cuántas personas aquí han escuchado la frase el difícil problema de la conciencia? ¿Cuántas personas no? Bien. Bueno, si haces una búsqueda en Google y preguntas cuáles son las 150 preguntas abiertas en ciencia, la primera pregunta abierta en ciencia es ¿de qué está hecho el universo? Y la respuesta es que no lo sabemos porque el 96% del universo es misteriosa energía oscura, materia oscura. No voy a entrar en eso. El 4% del universo es atómico. Del 4% del universo que es atómico, el 99,99% es polvo interestelar invisible. Así que no podemos verlo. El universo es invisible. Que ahora nos dicen, según el modelo científico, son 2 billones de galaxias. Son 2 billones de galaxias. Así que vivimos en la galaxia de la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas. Al lado es Andrómeda, el mismo número de estrellas. Seguirá y seguirá 2 billones de galaxias. 760 sextillones de planetas. Ni siquiera sé cómo se escribe eso. Y según los modelos científicos actuales, trillones, incontables billones de planetas, posiblemente 60.000 millones de planetas habitables en nuestra propia galaxia basado en lo que llaman la zona Ricitos de Oro. Eso es solo el 0,01% del universo. El 0,01%. El resto es desconocido o incognoscible. Y el 0,01% es atómico. Si profundiza en la naturaleza de los átomos, se convierten en partículas y las partículas tienen este comportamiento misterioso. Que cuando no las mira o no interactúan con otras partículas se convierten en ondas. A diferencia de las partículas, que son unidades de masa y luego tienen unidades de masa y energía, las ondas solo existen como posibilidades. En resumidas cuentas, el universo está hecho de la nada. Entonces, ¿por qué se ve así? Ese es el gran problema difícil de la conciencia. ¿Por qué se ve así? Como los átomos y las moléculas en el cerebro o los impulsos eléctricos crean esta experiencia, la experiencia de tu propio cuerpo, la experiencia de tu propia mente. Y en realidad la mayoría de la gente ahora piensa que este problema difícil es irresoluble. Si piensas en la materia como fundamental, si la materia es primitivo, ontológico, entonces el problema es irresoluble. Por eso es que tenemos a Swamiji. Él va a resolver el problema para nosotros muy rápidamente al decirnos que no hay ningún tipo de problema en absoluto si tomamos el punto de vista inverso. Y esa es que la conciencia es fundamental y la materia es un constructo humano. Pero sin que yo siga y siga, Swamiji, Vedanta ha resuelto este problema. ¿Qué es Vedanta? Bueno, gracias por la introducción, Deepak. Vedanta es un sistema filosófico o una familia de sistemas filosóficos basados en textos muy antiguos llamados Upanishads. Y estos Upanishads son las enseñanzas finales más elevadas de los Vedas. Los Vedas son escrituras muy antiguas de la religión hindú. Por lo tanto, estos Upanishads contienen ciertos entendimientos sobre quiénes somos, qué somos y qué es la realidad. Los rishis, los antiguos sabios que llegaron a estos entendimientos, encontraron que al conocer estos entendimientos, al obtener estos conocimientos, en realidad se resuelve el problema humano del sufrimiento, el problema de la muerte, el sinsentido. Estos son los problemas humanos cruciales que realmente se resuelven si se tiene conocimiento sobre lo que somos y lo que es esta realidad en la que vivimos, lo que estamos experimentando.
Si quieres que lo ponga en una frase, y felizmente podemos hacerlo, la frase es, eso eres tú. Que tú eres Tat Twamasi. Significa que existe una realidad absoluta de este universo que puede ser conocida o realizada y, afortunadamente, nosotros somos esa realidad absoluta. Tat Twamasi significa eso, que tú eres la realidad absoluta de la cual la totalidad de este universo y la persona que experimenta ser son manifestaciones de esa única realidad absoluta que se llama Brahman en los Upanishads. Tat Twamasi significa eso eres tú. Y esta identidad es la enseñanza esencial del Vedanta. Y esta afirma que realmente puede experimentarse en la vida, no es una especulación. Puede experimentarse y debe experimentarse para poder superar el sufrimiento. Así que esta es básicamente la enseñanza central del Vedanta. Y esa realidad absoluta normalmente se expresa en español como conciencia pura. ¿Dirías eso? Conciencia pura o existencia pura. Los términos sánscritos son sat, que significa ser puro o esencia de la existencia. Chit, que significa conciencia, conciencia en sí misma. Pero también, felizmente y con un juego de palabras, Ananda, que significa felicidad, bienaventuranza o dicha. Como lo dijo Swami Vivekananda, existencia misma, conciencia misma y bienaventuranza misma. Esa es la naturaleza de la realidad última de la que habla el Vedanta. Entonces ahora usemos un término por conveniencia, Satchitanand, solo por falta de... por economía de gasto de energía, usemos simplemente la palabra conciencia. Absolutamente. Y entonces la conciencia es la base de cada experiencia que tenemos con la mente o cuerpo o el universo, ¿cierto? Correcto. Entonces, danos tu definición de conciencia y cómo esperarías... Entre comillas, solo las preguntas más fáciles para mí. Dame una definición de conciencia. De hecho, es interesante que vivimos en tiempos interesantes. Hace un rato estuve hablando con Deepak. Los estudios de la conciencia se han vuelto muy importantes en los últimos 20 o 25 años. Los científicos no estaban tan interesados en la conciencia hasta hace unos 25 o 30 años. Pero ahora mismo los estudios de la conciencia están en auge. Los psicólogos están obviamente interesados en ella, los neurocientíficos están interesados en ella, lingüistas y filósofos y gente cosmólogos. Los cosmólogos están interesados en ella, científicos informáticos están interesados en ella. Entonces, piensas que todas estas personas están interesadas porque saben de lo que están hablando, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que están hablando. ¿Cuál es la definición de conciencia? No hay consenso, hay múltiples definiciones de conciencia, pero ninguna de ellas es aceptable en general. De hecho, un amigo mío que es matemático y monje me dijo que no tomo demasiado en serio todo este campo de estudios de la conciencia. Le dije, ¿por qué no? Porque parece ser lo que estamos haciendo como monjes. Él dijo que cualquier campo de estudio en el que no se pueda definir su objeto de estudio aún no es un campo de estudio maduro. Bien, ahora lo que Deepak me está pidiendo es, dame una definición de conciencia. Así que te voy a dar una definición de conciencia desde la perspectiva vedántica, donde en realidad son muy claros y entienden lo que quieren decir con conciencia. Escucha esto. Todo aquello de lo que eres consciente no es conciencia. Es lo que se llama una definición vía negativa, una definición por exclusión. Eso significa que cualquier cosa de la que eres consciente en este momento, eres consciente de imágenes, sonidos, olores, todo eso. Así que hay objetos de conciencia de los que eres consciente y aquello que es consciente de ellos es conciencia. Entonces, la conciencia es básicamente la conciencia de la experiencia, ¿cierto? Es la conciencia en la que la experiencia se hace posible, sí. Entonces, ya sabes que asisto a estas conferencias de las que estás hablando y que la gente se les ocurre todo tipo de definiciones. Algunos materialistas dicen que la conciencia es la experiencia en primera persona, otros que la conciencia es el elemento del conocimiento en cada experiencia. Pero creo que los no dualistas de hoy en día, ya sabes que muchos dicen que la conciencia es el elemento del conocimiento en cada experiencia. Así que ahora mismo sabes que estás teniendo esta experiencia. También sabes que tienes un cuerpo
también tienes una mente. Así que, ¿qué es lo que conoce esta experiencia llamada mente, cuerpo, mundo? Otros no dualistas han ampliado eso y dicen que la conciencia es aquello en lo que ocurre en toda experiencia. Toda la experiencia es conocida y a partir de lo cual se crea toda experiencia. Entonces, si comenzaste diciendo que la conciencia no es nada que sea objeto, Sí, entonces, ¿qué es esto? Esto es una experiencia en la conciencia, ¿cierto? correcto. Observa las palabras que Deepak acaba de usar ahora mismo. El elemento del conocimiento mediante el cual el conocimiento es posible. Ahora bien, lo que Vedanta diría es que observes cuidadosamente el conocimiento, toda tu experiencia, y elimines mentalmente, en tu entendimiento, elimines de tu experiencia todo lo que sea objetivo. Lo que quiere decir que estás mirando esta jarra, este frasco de aquí. Esto es objetivo porque es un objeto. Lo estás mirando, es un objeto. Pero ¿qué es lo que está mirando? Tus ojos. Eres consciente de tus ojos. Tus ojos están abiertos y cerrados. El chico me está aburriendo tanto que no puedo mantener los ojos abiertos. Eres consciente de eso. Así que los ojos también son objetos en tu conciencia. Ahora, eres consciente de tus ojos con tu mente. Estás pensando en tus ojos. Entonces también eres consciente de los pensamientos en la mente. Así que incluso los pensamientos en la mente son objetos de conciencia. De esta manera, si eliminas de nuevo en este entendimiento todo lo que es objetivo, todo lo que es un objeto en tu experiencia, te queda la conciencia tal como es. Y no intentes captarlo todo. Ahora captaré la conciencia tal como es. Nunca lo captarás de esa manera porque eso sería un objeto. Así que es el tú real. De hecho, una definición de conciencia ofrecida por uno de los discípulos del gran Shankaracharya, en sánscrito, Anudham Chaitanyam, una definición muy elegante que es: no es esta conciencia. A partir de tu conciencia, de tu experiencia, ahora mismo, si eliminas de tu comprensión todo lo que puedas llamar esto, este frasco, este cuerpo, este ojo, esta mente, este pensamiento, si los eliminas, eso que brilla sobre todos ellos, eso es conciencia. Y lo que brilla son los elementos del conocimiento, como dijo Swamiji. No puedes ir a buscar la conciencia porque es eso lo que está buscando, ¿verdad? No puedes encontrarla allá afuera porque es eso lo que está mirando, lo que está allá afuera. Pero vayamos un poco más profundo ahora que has creado la base que la conciencia no es un objeto. El objeto es la experiencia en la conciencia. Esto también es objeto, cuerpo es también un objeto y los pensamientos también son un objeto. Entonces, podemos decir que eres un bebé que acaba de aparecer en el mundo, que, por cierto, ya ha sido interpretado para cada bebé durante más de 2000 años desde que la gente comenzó a hablar el lenguaje y creó la cultura y comenzó a contar historias. La gente comenzó a interpretar la experiencia. Y nacemos en un mundo interpretado antes de nacer. Ves que eres un bebé, lo que ves aquí no es un espectáculo. Ves un color o una forma, si lo tocas es una sensación, si sabes que puedes olerlo, saborearlo si quieres, pero todos hacen ruido a partir de eso. Sí. Estas son experiencias sensoriales, ¿cierto? Correcto. Sin etiquetas. Correcto. Pero luego los humanos crean etiquetas y crean constructos. A eso lo llamamos zapato, a eso lo llamamos mano, a esto lo llamamos cuerpo, Correcto. a esto lo llamamos mundo. Y luego le damos nombre. Antes me estabas explicando que todo el fenómeno lo llamamos Namrupa. Correcto. Pero este nombramiento crea un constructo humano de lo que realmente una percepción sensorial, que a su vez es una actividad mental, que a su vez, como acabas de decir, está en la es una actividad en la conciencia. Correcto. Entonces, si tomamos eso literalmente, entonces también está hecho de conciencia. Creo que este es el tema teórico de Deepak. Pero todo se dice desde la conciencia. Pero aquí está la cuestión, porque eso es lo que una de las escuelas de Vedanta, Advaita Vedanta, ya sabes de lo que estos Upanishads hablan. Así que grandes filósofos vinieron y tomaron estos Upanishads y desarrollaron
sistemas de filosofía muy complejos, pero muy coherentes y consistentes, basados en estos Upanishads. Así se formaron las diferentes escuelas de Vedanta. Una escuela que es muy conocida es el Advaita Vedanta, Vedanta no dual, donde la idea es que no solo eres conciencia, sino que todo lo demás también es conciencia. Ahora, esto puede sonar, como alguien me dijo recientemente, un materialista, es una idea descabellada, es una idea loca. ¿Cómo puede todo ser conciencia? Pero es así. Una vez que dices que todo lo que es objetivo no es conciencia, que aquello que es consciente del objeto es conciencia, entonces te quedas con todo el mundo de los objetos. El universo entero ahí afuera, mi propio cuerpo, incluso la mente, todos son objetos. Ahora yo soy la conciencia que presencia todo esto. Ahora tu pregunta es, entonces, ¿qué son esos objetos? Y ahí es donde el Vedanta se vuelve muy interesante. Dice que todas las cosas que experimentas en la conciencia como objetos, en realidad no son nada más que la conciencia misma. Tú, la conciencia pura, la conciencia enteramente subjetiva, aparece ahí afuera como un mundo situado en el espacio y el tiempo lleno de objetos, con la ayuda del nombre y la forma. Así que estos nombres y formas, otro nombre para esto es Maya, nombre y forma, Nama Rupa. Así que lo que estás viendo aquí es que tú, la conciencia, aparece en ti mismo como una mente, un cuerpo con sus sentidos, y los sentidos se le revelan, y el universo de objetos dispuestos allí aparentemente en tiempo y espacio, incluyendo este frasco de vidrio. Y todo esto es nombre y forma. Interpretación, como dijiste. Alguien lo expresó muy bonito en lenguaje. Es el cuchillo con el que cortas la realidad. Entonces, este lote de colores, como podría verse para un bebé, pero la madre viene y le explica que esto es una jarra de agua. Y este es tu cuerpo. Este es tu cuerpo. Esto es una mano, este es el mundo. Sí, y un concepto de tu cuerpo que también un bebé aprende lentamente con el tiempo, que es mi cuerpo. Entonces, dada esta comprensión y dada la cosmovisión védica, y dado el hecho de que nosotros como humanos solo podemos hablar en lenguaje y explicar cosas en lenguaje, y tan pronto como creamos una palabra, en cierto sentido, creamos un constructo de la realidad fundamental, que ahora mismo dijiste que su conciencia, Aham Brahmasmi, Tatvamasi, dada esta construcción para nuestra audiencia que no está familiarizada con estos términos, ¿puedes ayudarnos a explicar la diferencia entre Jiva, Atman y Brahman? Y luego sigamos con eso. Es una oportunidad de realizar Vedanta en menos de una hora. Vale, no podemos perder el tiempo. Saquemos el lanzador. No, Vedanta 101 entonces. Sí. Sí. Esa realidad absoluta de la que habla el Vedanta se llama Brahman. Y la palabra Brahman, etimológicamente, si la buscamos en sánscrito, significa simplemente lo vasto. Aquello que no tiene límites, simplemente lo vasto. No es el nombre de un dios en particular ni nada parecido, es simplemente lo ilimitado, lo vasto. Infinito. El infinito. Y por cierto, cuando hablas de infinito, un matemático o un científico podría preguntarte qué quieres decir exactamente con infinito, porque se definen con precisión como infinitos, más de un infinito en matemáticas, por ejemplo. Vedanta da una definición muy precisa del infinito. Dice, aquello que no está limitado por el espacio, el tiempo, ni los objetos, es el infinito. En sánscrito, Desha Kala Vastu Paricheda Sunyam. División de limitaciones en el tiempo, espacio y objeto. ¿Qué son limitaciones en el tiempo? Nacido en este momento, muriendo en este momento, creado y destruido. Así que eso es una limitación en el tiempo. Si no tienes una limitación en el tiempo, ¿qué sucede? Eres eterno. No hay punto en que seas creado, no hay punto en que seas destruido. Así que hay algo muy importante que entender. Eterno no significa extenderse en el tiempo para siempre. Eterno significa atemporal, no en el tiempo. No es algo que dura mucho tiempo. Esa es una forma de entender lo eterno, pero ese es solo un paso preliminar. Lo cierto es que tu tiempo está en ti. Podrías preguntar, eso suena confuso. ¿Qué quieres decir con que el tiempo está en ti? Vedanta lo dice en un sentido muy simple. Cuando tú experimentas el tiempo, ¿verdad? Tim nos acaba de decir que terminaremos a las 8:30. Por lo que está en la conciencia de Tim todo el tiempo, que terminaremos a las 8:30.
Las 8:30 no son conscientes de ti. Tim es consciente de las 8:30. Eso es todo lo que Vedanta quiere decir cuando dice que el tiempo está en la conciencia y no la conciencia en el tiempo. Otro constructo humano. Y no hay limitación en el objeto. Eso es algo interesante en la filosofía india. Limitación en el objeto significa, esta jarra de vidrio es solo una jarra de vidrio, no es la mesa, no es Deepak ni yo. Entonces cada objeto tiene su propia identidad y es diferente de todo lo demás. Eso se llama limitación por objeto. Y ser infinito significa que no está limitado a ningún objeto en particular, lo que significa que ningún objeto en el universo es diferente de Brahman. Si ningún objeto es diferente de Brahman, no hay diferencia entre Brahman y cualquier otro objeto. No hay una segunda cosa aparte de Brahman. De modo que ningún segundo significa Advaita, no dualidad. Así que Brahman es esa realidad no dual que no está limitada por el tiempo, espacio o los objetos. Que los objetos en la conciencia no pueden limitar la conciencia. La conciencia no está limitada por sus contenidos. Ahora, Atman. Atman, sí. Ese es el segundo concepto importante en Vedanta. Atman significa tú. Entonces, cuando en Vedanta dice eso eres tú, lo que básicamente significa es que Brahman es igual a Atman. Significa que esa realidad infinita, no limitada por el tiempo, espacio y objetos, eres tú. Puede que digas, suena genial, pero no puedo creerlo. Pero eres tú, en un sentido muy especial. No tu cuerpo, no tú como mente o como la persona viva y limitada, sino como esa conciencia absoluta que brilla a través de esa mente y ese cuerpo en particular. Entonces, de hecho, brilla a través de ti y revela la persona que crees que eres. De modo que esa realidad, más allá de la persona, esa conciencia pura, se llama Atman. Y Atman es igual a Brahman, es básicamente la enseñanza del Vedanta. Entonces, si ves lo que es Atman, mi verdadero ser o el verdadero yo, que es la realidad de este universo, es el yo, no el selfie. Esto es un selfie, ¿verdad? Sí. Deepak Chopra es un selfie. Tu nombre y tu forma es tu selfie en este momento, a través de un acto de percepción. Pero cuando decimos yo, ¿cuál es el yo que está experimentando este nombre y esta forma, verdad? Creo que el selfie que me hice me impactó. En Vedanta seguimos diciendo que tienes que descubrir quién soy yo o qué soy. Porque si descubres eso, habrás descubierto la realidad del universo, el autoconocimiento. Creo que ese es el verdadero selfie cuando, en lugar de tomar una foto del cuerpo, si pudieras tomar una foto de ti mismo como realmente eres, creo que sería el selfie definitivo. Ese sería un buen tema para una charla. El selfie definitivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Atman y Jiva? El término sánscrito Jiva es como nos experimentamos ahora mismo. Si te digo que eres conciencia pura, podrías decir, Swami, eso suena bien, pero no es así como me veo a mí mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te experimentas a ti mismo? Nos experimentamos a nosotros mismos como personas encarnadas en cuerpos que nacen y cambian y envejecen y decaen y mueren. Disfrutamos y sufrimos. Así que este ser, que es definitivamente un ser consciente, pero que se encuentra limitado a un cuerpo y una mente, se llama Jiva. Y aún así ese cuerpo-mente es una actividad. No es un sustantivo, es un verbo, es un proceso cambiante, ¿cierto? ¿no? En la conciencia pura. Es cierto. El cuerpo es una serie de cambios. Podemos usarlo, todos lo sabemos. Desde el nacimiento hasta ahora y eventualmente desde la infancia hasta la niñez, la adolescencia, la juventud, la mediana edad y la vejez. Es una corriente de cambios en esta materia física que es el cuerpo. Y el cambio de mentalidad es aún más rápido. Quiero decir, hoy, desde la mañana hasta ahora, ¿cuántas veces has estado feliz, irritado, y curioso, y aburrido? La mente cambia continuamente. Es una serie de cambios a un nivel sutil que experimentamos dentro de nosotros mismos. Y esta serie de cambios, cuerpo-mente, que aparecen en la conciencia, habiendo olvidado su naturaleza de conciencia, es lo que llamamos el individuo, el jiva. Esa es la comprensión vedántica de la persona. Y este jiva es, y corrígeme si me equivoco, porque sabes que soy un novato. Oh, no lo eres. Él lleva mucho más tiempo en esto que yo. Sí, pero tienes que entrenarme. Jiva está programado por, si se me permite usar esa palabra, por samskara, karma vasana,
a un nivel muy fundamental. Correcto. Entonces, ¿puedes explicarme estos términos? Nuestra historia no comienza con el nacimiento y no termina con la muerte. Somos criaturas muy antiguas, incluso el bebé más recién nacido es en realidad una criatura muy, muy antigua. Hemos existido muchas vidas antes y posiblemente haya muchas más vidas por delante de nosotros. Esa es la visión del mundo del Vedanta. Este Jiva existía antes de que viniera este cuerpo en particular, existió en otros cuerpos, en otros mundos, y así durante un periodo infinito de tiempo, a través de acciones que se han ido acumulando por causa y efecto, lo que se llama la ley del karma. La ley del karma, para decirlo muy brevemente, cada acción tiene su reacción o su efecto. Cada causa tiene su consecuencia. Y esto es algo muy fundamental en la filosofía india. La enorme variedad que hay dentro del hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, todas las filosofías índicas, todas ellas aceptan la ley del karma, que existe causalidad. Ahora bien, debido a esto, somos lo que somos hoy, lo que explica las diferencias entre cada jiva, ya que como conciencia somos una sola realidad. Pero cuando se trata de la mente, el cuerpo y la persona, somos muy diferentes. Tenemos diferentes historias, diferentes habilidades, diferentes problemas y diferentes posibilidades. Todas estas diferencias son el resultado del karma pasado. Y lo que hacemos con él, justo ahora, genera nuevo karma para existencias futuras. Así que esto es karma. El karma tiene dos efectos. Uno es que nos da esta vida y el otro es que tiene un efecto en nuestras mentes. Entonces el efecto en nuestras mentes, nuestros gustos y disgustos individuales, si prefieres esto o aquello, si odias esto o aquello, esas preferencias individuales se llaman samskaras y existen en la mente, en el cuerpo sutil. Eso es lo que el jiva se lleva después de la muerte. Sí. Entonces, el karma, el samskara, los vasanas, es la personalidad con la que, digamos, tendrías que identificarte. Tienes gemelos idénticos que tienen la misma fertilización, pero cualquier madre te dirá que son dos personalidades diferentes. Eso viene del samskara y... Cierto. Quiero decir, incluso los niños que viven en el mismo hogar que mencionas son gemelos, pero los padres saben lo diferentes que son. Así que estas diferencias, aunque provienen de los mismos padres, probablemente se crearon en el mismo tipo de entorno, la naturaleza y la crianza parecen ser similares, pero luego hay una diferencia tremenda entre los niños. Así que eso viene de vidas pasadas. Esa es la comprensión vedántica de por qué somos tan diferentes. Completando este mapa paso a paso, incluso en Ayurveda hablamos del cuerpo físico, Stula Sharira, Sukshma Sharira, cuerpo sutil, mente, intelecto, ego, cuerpo causal. Explícanos un poco este mapa, el cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo causal. Ese es un concepto importante, pero una cosa que quiero que todos sepan es que Vedanta no es especulación. Ni siquiera es metafísica. Está firmemente arraigado en la experiencia. ¿Experiencia de quién? En tu experiencia, en mi experiencia. Así que cuando hablas del cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo causal, todo es experiencial y ahora mismo. Ahora mismo lo puedes ver. ¿Qué es el cuerpo físico? Aquel que puedes ver. Puedes verlo, puedes tocarlo, saborearlo, olerlo. Este es el cuerpo físico. Sí, eso que ves, lo que puedes pesar, ese es el cuerpo físico. Ahora, dentro de este cuerpo físico está lo que Vedanta llama el cuerpo sutil. ¿Cómo lo sabes? Solo tienes que cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Mírate, estoy feliz, ese es el cuerpo sutil. Estoy infeliz, cuerpo sutil. Recuerdo, olvido, quiero, me disgusta, entiendo, no entiendo. Todo eso que experimentas directamente dentro de ti mismo, esta experiencia en primera persona que estamos teniendo ahora mismo, ese es el cuerpo sutil. Y más allá de eso, el Vedanta habla de algo un poco más oscuro, llamado el cuerpo causal. Que es el vacío que experimentamos en el sueño profundo. Si ahora mismo intentas experimentarte a ti mismo más allá del cuerpo sutil, ¿qué es eso que está experimentando el cuerpo sutil? Tenderás a chocar contra una pared en blanco, si intentas verlo ahora mismo. Eso es el cuerpo causal. Y Vedanta dice que el verdadero tú, el Atman, no es el cuerpo físico. Tú no eres ese cuerpo. No es el cuerpo sutil, ni siquiera la mente ni la persona, ni siquiera el cuerpo causal, sino esa conciencia en la que todos estos se experimentan. Y la forma en que lo expreso es, tú puedes conducir un carro, eso no te convierte en un carro. Estás encarnado,
Tenemos un cuerpo, Vedanta no niega eso. Estás experimentando un cuerpo y una mente, eso es todo. Pero no eres eso, no estás limitado a eso. Entonces, Swamiji, todos los días pasamos por esta experiencia de estar despierto, soñando y sueño profundo, ¿cierto? Sí. Entonces, entendemos que esto es estar despierto. A menos que alguien esté dormido. Sí. Siempre es un problema en Pero Vedanta. que todos estén en estado de vigilia ahora mismo. Bien, entonces también experimentados el estado de sueño todas las Sí. noches. Y el sueño profundo también lo experimentamos todas las noches. Pero en el sueño profundo hay conciencia, ¿cierto? No una experiencia consciente de conciencia. Has tocado un tema sumamente importante. Si estás diciendo que eres conciencia, soy conciencia, y esto es constante, el cuerpo cambia, la mente cambia, entonces alguien podría preguntar, ¿qué pasa con el sueño profundo? ¿Cuáles son las etapas que llamamos inconscientes o bajo anestesia? No hay conciencia allí, entonces, ¿dónde está esa conciencia pura de la que habla Vedanta? Vedanta insiste que hay conciencia allí, y ahí es donde empiezas a entender lo que Vedanta quiere decir con conciencia. Mira, aquí hay una diferencia fundamental que debe entenderse en los conceptos. Normalmente en el discurso ordinario, especialmente aquí en Occidente, consideramos que la mente es conciencia. Así que oír, oler, tocar, hablar, pensar, desear, querer, recordar, a esto se le llama conciencia. Pero lo que dice el Vedanta es que esto es la conciencia más la actividad de la mente. Así que todos los cambios que dices son la mente, pero la conciencia no es la mente. Revela la actividad de la mente. Y cuando la mente se apaga en el sueño profundo, el vacío, esa nada que experimentas en el sueño profundo, sigue siendo una experiencia. Yo lo expreso de esta manera. El sueño profundo no es una ausencia de experiencia. Es una experiencia de ausencia. Así que eso es lo que Vedanta, ya sabes, que la experiencia llega cuando la conciencia tiene un objeto. En el sueño profundo, la conciencia no tiene objeto porque el mundo no se revela, el cuerpo se apaga. Quiero decir que el cuerpo no estamos usando el cuerpo para experimentar el mundo. La mente se apagará, no hay sueños. Entonces, como no hay objetos, parece que no hay nada. Pero te despiertas y entonces dices, dormí como un tronco, no sabía nada. Dormí como un bebé. Dormí como un bebé. Esta frase está ahí. Frases similares están ahí en cada idioma, mostrando que es una experiencia común en toda la humanidad. Así que eso significa que es una experiencia, no es nada. Entonces hay conciencia en el sueño profundo. Eso es lo que... De hecho, un libro reciente que habla sobre el fenómeno de la conciencia dice que la conciencia está ahí en el sueño profundo. Se llama Despierto, Soñando, Siendo, de Evan Thompson. Era un filósofo de la Universidad de Columbia Británica. Dice que incluso en el sueño profundo se admite la conciencia y hace un comentario interesante al principio. Dice, estos estudios de la conciencia no se introdujeron hace 25 años, sino que comenzaron con los Upanishads hace 5,000 años. Y hace una declaración tremenda. Dice, no deberíamos fechar nuestra historia a partir de, ya sabes, el año DC o AC, sino que deberíamos fechar la historia antes y después de los Upanishads, que son muy importantes, ¿sí? Hace una afirmación tremenda. Hablemos del sueño profundo y sus relaciones. ¿Es el sueño profundo una especie de ventana a lo que llamamos muerte? Muerte. Bien. Porque Ahora nos adentramos en un tema sombrío. Cuando vamos a la India, cuando hacen una cremación o con frecuencia se cita Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice que el verdadero tú no está sujeto al nacimiento ni a la muerte, que el agua no puede mojarlo, que el viento no puede conducirlo, que las armas no pueden romperlo, que el fuego no lo puede quemar, que sus armas antiguas no pueden abandonarlo, que no ha nacido, que no está sujeto a la muerte. Y sabes que muchos swamis como tú, cuando dicen lo que te pasa después de la muerte, su respuesta es que nunca nací, lo que es muy confuso para la gente. Pero, ¿cuál es la conexión entre, por ejemplo, estar despierto, soñar, dormir y Turiya y la muerte? Muy bien. Usas el término Turiya, que es un término común en Vedanta, que literalmente significa el cuarto. ¿Qué quiere decir con el cuarto? Vedanta lo ve de esta manera. Hay diferentes procedimientos, metodologías, por así decirlo, para descubrirnos a nosotros mismos como conciencia pura, y cualquiera puede probarlos. Una de las metodologías es usar nuestra experiencia común de
estar despiertos, soñando y profundamente dormidos para llegar a una intuición de nosotros mismos como el testigo consciente de estar despiertos, soñando y en sueño profundo. Cuando estás identificado con esta persona despierta, eres llamado el despierto. Llámalo el primero. Cuando estás identificado con la persona que eres en el sueño, no eres consciente de que estás soñando. Es un sueño del que te das cuenta más tarde, pero estabas allí en el sueño como una persona. Esa persona es eso lo que llamamos el soñador. Luego, el sueño profundo, esa conciencia asociada con el sueño profundo cuando te despiertas y dices que dormí como un bebé, lo llamamos el tercero, el durmiente profundo. Entonces tienes al despierto, el soñador y el durmiente profundo. Y estos son los tres a los que estamos acostumbrados. Pensamos en nosotros mismos como si fuera nuestra experiencia, y lo que Vedanta nos enseña, la percepción crucial de Vedanta es que no eres el primero el que despierta, no eres el segundo el que duerme, no eres el tercero el que duerme profundamente, sino que eres el que se llama el cuarto, la conciencia en la que todos estos aparecen y desaparecen. Así que la conciencia está aparte de estos tres y sin embargo es subyacente a todos ellos. Este cuarto se llama Turiya. Eso no está sujeto al nacimiento ni a la muerte. Eso no está sujeto al nacimiento y la muerte. ¿Qué está sujeto al nacimiento y la muerte? El cuerpo. ¿Qué está sujeto al cambio? La mente. Pero el Turiya mismo es el testigo del nacimiento y la muerte del cuerpo, el nacimiento y el envejecimiento en la decadencia y la muerte del cuerpo. Él mismo no está vinculado con el nacimiento del cuerpo. Él mismo no envejece con el envejecimiento del cuerpo. Él mismo no muere con la muerte del cuerpo. Y los cambios de la mente, el propio Turiya revela los cambios de la mente. El Mandukya Upanishad, que es un texto clásico de la Advaita Vedanta, dice que tú eres el Turiya, no eres el despierto, el soñador o el que duerme profundamente. Y todo el punto es realizarte a ti mismo como el Turiya. Y no es realmente el cuarto. Realmente cuando llegas a comprenderlo es el uno que aparece como los tres. Entonces antes en la sala, ambos estábamos hablando de Wittgenstein, el filósofo alemán. Y Wittgenstein dijo en uno de sus escritos, nuestra vida es un sueño, estamos dormidos, pero de vez en cuando nos despertamos lo suficiente como para saber que estamos soñando. Así que para esta noche, lo que haya pasado hoy será un sueño. Tu infancia ahora es un sueño. Lo que dije hace 5 minutos fue un sueño. Lo que le sucedió a mis palabras que te alcanzan se han ido. Entonces, en realidad, esto ahora mismo, en cierto sentido, es un sueño despierto, porque es inacible, ¿verdad? Hace un minuto es inacible. Y entonces, este es un sueño despierto en lo que podríamos decir un ahora lúcido. Y la razón por la que estoy trayendo esto a nuestra atención ahora es que este sueño despierto se conoce como Maya. Tienen razón porque es una proyección de la conciencia, pero de todos modos, ¿cómo nos ayuda esto? ¿Cómo nos ayuda a aliviar nuestro sufrimiento existencial? ¿Qué tiene esto que ver con los 5 kleshas de los que habla el Vedanta? Sí. Antes de llegar a eso, sé que cuando Deepak dice que todo esto es un sueño, veo algunas caras escépticas. Es como, oh, no, esto es real y los sueños son sueños y esto es real. Pero míralo de esta manera. ¿Qué pasa si imaginas algo? Comer una galleta. Dirías que es una imaginación, no es real. Y si como una galleta, eso es real. Pero ahora haz esto. Imagina comer una galleta y también recuerda una galleta que comiste tal vez hace 1 o 2 días. El recuerdo de comer una galleta y la imaginación de comer una galleta parecen muy similares, porque ambos están en la mente y son mentales. Y lo que Deepak dice es que esta misma cosa que parece muy real ahora, se va a convertir en un recuerdo. Cada segundo fugaz se retira a la memoria. Cuando comparas ese recuerdo con la fantasía... Cuando entramos en esta habitación, un exactamente. recuerdo, ¿cierto? Ahora mismo, si nos imaginamos caminando por esta habitación, es un recuerdo. ¿En qué se diferencia del recuerdo de un sueño? Cada momento fugaz que llamamos real desaparece rápidamente a una velocidad tremenda en un recuerdo onírico. Tú todavía dirías, no, pero este momento en particular se siente muy real. Y Vedanta está de acuerdo contigo. Este momento presente se siente muy real porque tú estás aquí. Tú eres la realidad. Este momento toma prestada su realidad de ti.
Mira, donde quiera que estés, se siente real para ti. Imagínate, incluso en tus sueños, cuando estás en un sueño, no sabes que es un sueño, se siente muy real. Se siente muy real en ese momento. Es por la presencia de la conciencia y ese momento presente que le da realidad. Entonces, la única continuidad en cualquier experiencia es la que dices yo. Cuando dices, ¿dónde estás? Dices, estoy aquí, ¿cierto? Pero si vas dentro del cuerpo, no hay nadie ahí, porque ese cuerpo está en mí, siendo experimentado. Mi mente está siendo experimentada. Ese yo es lo único invariante en cada experiencia onírica. Es la única Absolutamente. constante. Cuando Absolutamente. eras un Sí. bebé y cuando eras un adolescente, cuerpo diferente, mente diferente, pero el invariante es esa conciencia luminosa Correcto. que atrae esa experiencia, la luz de la conciencia que trae esa experiencia Correcto. que llamamos realidad. Haré una pequeña distinción aquí cuando dices yo. Ese yo no es el ego. Sí, Sí. Yo lo llamaría el testigo del ego. el testigo Sí, del y el ego. ego va y viene. Así que cuando estás profundamente absorto en algo, jugando un partido de tenis o algo así, o inmerso en una hermosa experiencia musical, pierdes el sentido del yo. Así que verás que el yo se ha ido y entonces el ego no es evidente. Pero la conciencia siempre está ahí. De lo contrario, no tendrías esa experiencia en absoluto. Eso es lo que quiere decir con el yo luminoso. Pero volviendo a la pregunta muy importante que hizo Deepak, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? El sentido es que es lo más importante en nuestras vidas. El sentido de esto y de todas las filosofías indias, las diferentes escuelas, no tiene por qué ser Advaita Vedanta, podría ser budismo, podría ser Nyaya, Sankhya. El sentido es superar el sufrimiento y alcanzar la verdadera paz y felicidad duraderas. ¿Cómo funciona eso? Piénsalo. ¿Dónde está el sufrimiento? Hay sufrimiento en el mundo, sufrimiento del cuerpo, sufrimiento de la mente, pero esa conciencia que revela el cuerpo y la mente en el mundo, ¿sufre en sí misma? Verás que no. Te cuento una historia muy divertida. Esta persona se acerca a un Swami en el Himalaya y le pregunta, Swami, estoy sufriendo mucho, soy miserable, ayúdame. Y el Swami le dice, ¿eres consciente de tu miseria? Él dice, sí, por supuesto, por eso vengo aquí, soy infeliz, soy profundamente consciente de mi infelicidad, por eso he venido a ti. Entonces Swami dice, si eres consciente de tu infelicidad, de tu miseria, entonces esa miseria es un objeto y tú eres la conciencia consciente de ese objeto. Eres consciente de su objeto, lo que significa que no puedes ser ese objeto. Eres consciente de la infelicidad, lo que significa que no puedes ser infeliz. Eres consciente de la infelicidad en la mente. Piénsalo. Lo curioso es que funciona así. La persona va y piensa en ello y si haces eso, verás que se abre una cierta distancia entre tú, el experimentador, y la infelicidad experimentada. Y él regresa y dice, tienes razón, no soy infeliz. Estoy experimentando una infelicidad en la mente y ahora estoy muy en paz. Y el Swami le expuso de inmediato, no, tú no eres pacífico, eres testigo de la paz en tu mente. Y eso es importante, porque en el momento en que se distancia de su infelicidad y piensa que está en paz, vuelve a quedar atrapado porque esa es la paz de la mente y la mente es cambiante. Se transformará en infelicidad de nuevo, en el sentido de que yo era muy feliz en el Museo Rubin, pero ahora que he salido a Times Square soy infeliz. No, ambas son apariciones y desapariciones en la mente. Y esto no es una especulación. Si lo analizas es un informe preciso de lo que realmente está sucediendo. Vedanta simplemente te lo trae a la atención. Cuanto más nos damos cuenta de esto, más nos estabilizamos en este testigo consciente, más libres estamos de los altibajos de la mente, el cuerpo y el mundo. Sí, así que ahí es donde radica todo el sentido. Volviendo a los 5 kleshas, con Sí. esta base, Sí, así que ya conoces los 5 kleshas en Vedanta. en yoga en realidad. En yoga, en realidad, sí, yoga. No conocer la verdadera naturaleza de la realidad, aferrarse y aferrarse a lo que es inacible, miedo a la impermanencia, identificarse con el ego, miedo a la muerte, todos están conectados, ¿cierto? Correcto. Entonces, si hacemos esta pregunta, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo?
Pasamos por el proceso Neti-Neti, Shankaracharya lo Correcto. leyó y llegamos a esta fuente. Todas estas cosas desaparecen en cierto sentido, incluido el miedo a la muerte. Correcto. En tu opinión, ¿cómo deberíamos explicar la muerte? Vale. En este esquema, Es interesante. ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en este esquema? Correcto. Me recuerdas a una reunión en la que estuve. Vi que hay algo llamado tertulia en estos días. Sí, Y verás, hay algo llamado Café de los Filósofos, en el que los filósofos se reúnen en la Sociedad Ética de Nueva York y discuten las grandes cuestiones de la filosofía. Y están las 5 grandes cuestiones sin resolver de la filosofía. Las vamos a discutir, así que me presenté a esa reunión. Pero me atrajo. ¿Y cuáles son las 5 grandes preguntas? Si lo buscas en Google, en el sitio web de la Universidad de Oxford, encontrarás que las 5 grandes preguntas sin resolver de la filosofía son... Les cuento esto porque una de esas preguntas es la que planteó Deepak, y 4 de las 5 están relacionadas directamente con la conciencia. La primera pregunta es, ¿tenemos libre albedrío? La segunda pregunta que discutieron fue, ¿qué podemos saber si es que podemos saber algo? La cuestión de la epistemología y el escepticismo. ¿cuáles son los límites del conocimiento? Sí. Y la tercera es, directamente, ¿qué soy yo? ¿O quién soy yo? Esa era la tercera pregunta, que es la pregunta fundamental en el Vedanta. Luego la cuarta pregunta era, ¿qué es la muerte? Y la quinta era, ¿qué es la justicia? Pero la cuarta pregunta, ¿qué es la muerte? Y los propios filósofos dijeron que no estamos hablando de la muerte desde el punto de vista de un médico, en el que Deepak es un experto y sabe que es un tema interesante también para un médico, sino en este sistema, como persona, ¿qué es la muerte para mí? Si no soy el cuerpo, entonces, ¿qué es la muerte para mí? En Vedanta, la muerte es la desaparición de este cuerpo particular que estás encarnando. Esta experiencia. Esta experiencia particular se detiene porque este cuerpo ya no puede soportar al jiva. Quizás es viejo, quizás está dañado, entonces muere. Y el jiva sigue adelante, la persona individual sigue adelante. Y todo esto es nuevamente una experiencia en la conciencia. Así que en la conciencia tiene lugar el nacimiento y la muerte del cuerpo, lo que significa que tú como conciencia, incluso tú como jiva, no estás sujeto a la muerte en el sentido de que no eres eso. Ese no es nuestro fin. Eso le sucede a la experiencia del cuerpo-mente y al mundo que la acompaña. Correcto. Que es una experiencia cambiante de todos Correcto. modos, pero no a aquello que es la conciencia testigo en la que esa experiencia sucede. Absolutamente. Permítanme señalar algo. Es un punto sutil pero muy interesante. ¿Saben cuando la gente dice cómo saben que una persona existe después de la muerte? Pero la persona está muerta. Obviamente el cuerpo está muerto, lo queman o lo entierran o lo que sea, se ha ido. Así que ¿cómo saben que la persona también se ha ido? Pero observen algo, hay un cambio muy rápido que ha sucedido, que es lo que pasa desapercibido. Mientras estoy vivo, cuando dices la persona, entiendo que soy yo, esta entidad llamada Sarva Priyananda, que está encerrada en este cuerpo. Eso es lo que entiendo que es la persona. ¿Cierto? Y la muerte se entiende como la muerte del cuerpo, pero en el momento en que el cuerpo muere, el materialista dirá que esa persona llamada Sarva Priyananda se ha ido, pero en ningún momento viste a esa persona llamada Sarva Priyananda desaparecer. Viste el cuerpo muriendo y siendo quemado o enterrado. Y en ningún momento viste un cuerpo que fuera una entidad fija como Sarva Priyananda, ¿verdad? Ese es otro punto, es una corriente de La cambios. corriente intermitente de sensaciones, imágenes, sentimientos, pensamientos. A eso lo llamamos cuerpo, ¿verdad? Sí. De hecho, esta señora me dijo en Santa Bárbara, es una monja allí, dijo, hace poco Swami pasaba por una vitrina y vi mi reflejo en esta vitrina y pensé, ¿quién es esta anciana? Swami, la vida pasó tan rápido que todavía me considero una veinteañera. Sí, el yo nunca cambia. Sí. Solo la experiencia del yo cambia. Sí. Este cuerpo, esta mente, esta experiencia del mundo. Correcto. Entonces la muerte, desde una perspectiva vedántica o yógica, es el traslado de todo el jiva.
desde un cuerpo no funcional a otra experiencia tal vez en otro cuerpo. Comenzaste diciendo que esto no es filosofía, en realidad ni siquiera es religión en cierto sentido. No es un sistema de pensamiento. Se basa directamente en la experiencia y el conocimiento. Y eso proviene, diría yo, del yoga. La palabra yoga implica unión con este yo. De hecho, yo diría que es igualmente cierto que se trata de todo eso. Se puede considerar el Vedanta como una filosofía, Advaita como una filosofía, y ciertamente está empezando a haber departamentos de filosofía en India. Se puede considerar que es un sistema de pensamiento, se puede considerar que es una religión, porque si es realmente el fundamento de una religión, yo lo vería de esa manera. Experiencia relacionada. Sí, el fundamento. Pero está basada en la experiencia todo el tiempo. No habla de una sola cosa que sea diferente de lo que experimentamos todo el tiempo. Así que sí, la experiencia directa de esto de lo que estamos hablando, hay técnicas en el yoga que nos ayudan, pero tal vez hablemos de eso mañana. No, tenemos 2 minutos. Ok, 2 minutos. Muy rápidamente, Raya Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, y luego terminamos. Hicimos todo esto en menos de 1 hora. Sí, y gracias a Deepak, él lo estructuró tan bien. Dirías, ¿cuáles son los procedimientos? Básicamente hay 4 clases principales de prácticas. Una clase de prácticas es lo que podríamos llamar las prácticas meditativas y hay una amplia gama. En el propio Museo Rubion ha habido exhibiciones, charlas y demostraciones de varios tipos de prácticas, principalmente de tradición budista, por lo que hay una amplia gama de prácticas de meditación. En el hinduismo tienes el Yoga Sutra de Patanjali, que es un manual clásico de meditación. Así que ese es un grupo. El otro grupo se basa en la emoción y el sentimiento de las tradiciones Bhakti, por lo que se llama Bhakti Yoga. Amor. Amor, sí. Y luego hay un tercer grupo de prácticas que buscan convertir nuestro trabajo de acción en práctica espiritual. Entonces, lo que podríamos llamar de manera genérica hacer el bien a los demás, vivir desinteresadamente, vivir por un propósito superior. Entonces, todo eso se incluye en el Karma Yoga. ¿Cómo transformo la acción de una negatividad, de una prisión, en algo que me libera, que me lleva a la libertad? Pero el que es uno de mis favoritos personales, por eso lo he guardado para el final, es el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, que son, como acabo de mencionar, las 3 etapas: vigilia, sueño y sueño profundo, o el vidente y lo visto, Drigdrishya, o el método de las 5 capas, la física, la vital, la mental, la intelectual y la capa causal, y la capa de la bienaventuranza. Así que hay diferentes, estas podrían llamarse investigación filosófica, filosofía espiritual. Ciencias que son investigación basadas directamente en lo que experimentas ahora mismo, para llevarte a esa experiencia intuitiva de yo soy esa conciencia pura e inmortal. Así que sí, 4 yogas. Verificable. Directamente verificable. Sí. Bueno, entonces eso es Vedanta 101. ¿Ok? Sí. Gracias. Gracias, Swamiji. Gracias, Deepak. Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.